Ahí está. Digo rápidamente, nosotros como Medolori somos una empresa francesa. La tecnología viene de Lille, Francia, y justamente nosotros estamos enfocados en este monitoreo del sistema nervioso autónomo. Por favor, la siguiente, Erika. El día de hoy, como ya lo mencionaba el doctor Caballero, vamos a estar hablando sobre la tecnología ANI, que es el acrónimo de las siglas en inglés de Índice de Analgesia y Nocicepción. ANI está presente en distintas versiones, desde monitores individuales como módulos que se pueden conectar en monitores ya sea de función cerebral, como es el caso del RUT de Máximo, o en monitores multiparamétricos, como es en el caso de la marca Mindray, pero es una alternativa en distintas versiones con la que ustedes pueden tener ese control del sistema nervioso autónomo y en particular del tono parasimpático del paciente. La siguiente, por favor. ANI. El objetivo de ANI es que ustedes cuenten con una medición que les apoye a tener el control del estrés en el paciente, ya sea estrés quirúrgico, hablando del caso de quirófano, o el estrés que se genera de los pacientes que están dentro de la unidad de cuidados intensivos y los distintos procedimientos que se realizan dentro de la unidad, así como de las infecciones, y en general tener un manejo de ese estrés en el paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Y todo lo va a hacer ANI a través de una medición continua del tono parasimpático en el paciente. Es decir, los valores que les muestra el monitor ANI reflejan el tono parasimpático. Vamos a ver más adelante, entre más alto el valor, mayor es el predominio del tono parasimpático. Entre menor sea el valor, menor es ese predominio parasimpático. Y estas mediciones las hace a través de un parámetro fisiológico que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, no está partiendo de un cálculo matemático, no está partiendo de algún tipo de análisis de inteligencia artificial, sino estamos partiendo de una variable fisiológica a través de la cual vamos a poder obtener esa medición del parasimpático. Y todo esto, pues justamente a través de sensores que obtienen el electrocardiograma del paciente y del cual se va a estar midiendo esta variabilidad, ¿no? La siguiente, por favor, Erika. Hablando un poquito de la variabilidad, digo, la variabilidad es este intervalo de tiempo o las modificaciones que ocurren en el intervalo de tiempo entre un latido cardíaco y el siguiente. Entonces, vamos a estar midiendo cómo se generan esas modificaciones, es decir, cuánto se incrementa o cuánto disminuye el intervalo de tiempo entre un latido y el siguiente, y a partir de ese análisis es del que vamos a poder obtener esta medición del tono parasimpático en el paciente, ¿no? Y estas mediciones pues vienen siendo individuales por paciente, es un valor que se va a poder identificar y que va a poder permitir la individualización del manejo de cada paciente. La siguiente, por favor. Este valor tiene que ver con dos factores principales. Uno de ellos tiene que ver con la respiración en el paciente, ¿no? La arritmia sinusal respiratoria modifica esa variabilidad en la cual al momento de la inspiración acelera el latido cardíaco, reduce ese intervalo de tiempo y disminuye esa variabilidad, mientras que al momento de la expiración, pues se va a modificar ese intervalo de tiempo, en este caso incrementando, se alarga el intervalo de tiempo y aumenta la variabilidad, ¿no? Entonces, de manera general, todos a través de esta arritmia sinusal respiratoria vamos a ver modificada la variabilidad. Pero el otro factor que también modifica la variabilidad y que es muy importante, sobre todo en los pacientes que están con ventilación mecánica, lo puedes pasar a la siguiente diapositiva, Erika, por favor. Tiene que ver justamente con la comunicación cerebro-corazón, ¿no? En este caso, el núcleo del tracto solitario va a ser el que va a estar generando esas modificaciones en la variabilidad, que va a través del nervio vago a generar esos incrementos o decrementos de la variabilidad, y sobre todo en los pacientes en los cuales tienen una ventilación controlada, es quien realmente está encargado de modificar la variabilidad y de ir generando estos cambios. La siguiente, por favor. Entonces, a través del parámetro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, justamente se va a tener acceso a los cambios que tienen que ver ya sea con la respiración a través de la arritmia sinusal respiratoria o a través de los cambios que tienen que ver con sistema nervioso autónomo, ¿no? Y en el caso particular de un paciente que está con ventilación mecánica, en el cual la respiración está controlada, no hay cambios que tengan que ver con respiración, los cambios que se puedan identificar en la variabilidad estarán asociados a los cambios autonómicos o todas estas modificaciones del sistema nervioso autónomo del paciente. La siguiente, por favor.
Históricamente, la variabilidad es un parámetro fisiológico que se ha estudiado desde los años 60, tanto en escenarios como un indicador de inflamación, como un predictor de mortalidad en pacientes críticos, hablando sobre todo en la terapia, en áreas como neurología, medicina del deporte, justamente para poder identificar a qué tanto estrés están sometiendo, en este caso, los atletas y obtener mejores resultados, ¿no? Pero en términos generales, pues es un parámetro ya estudiado desde hace pues más de 40 años que ha demostrado su uso en distintos escenarios. La siguiente, por favor. Y si nosotros queremos saber cómo se mide la variabilidad y qué modelos existen para medir la variabilidad, podemos referirnos a estas guías de 1996. Estas son guías de la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Norteamericana de Electrofisiología, que describen los distintos métodos de medición o los distintos modelos de medir la variabilidad, así como la interpretación fisiológica que se le puede dar a esta información y el uso clínico que tiene cada valor o cada parámetro que nos van a dar. Entonces, por ejemplo, los relojes inteligentes, los Apple Watch, etcétera, los Garmin, miden la variabilidad a través de un método distinto al que hace, por ejemplo, la tecnología ANI. Hablando de ANI, nosotros nos enfocamos en medirlo en un intervalo de frecuencias. Es decir, vamos a convertir la información de la variabilidad en un espectro de frecuencias. Si ustedes están familiarizados con el tema de monitoreo cerebral, pues es un proceso similar. Justamente vamos a obtener un espectro y en este caso de ese espectro podemos obtener distintos componentes y hay uno en específico que nos va a hablar del parasimpático en el paciente, ¿no? Vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas el proceso a través del cual se puede hacer este análisis paso a paso para que identifiquen por qué el ANI mide ese componente parasimpático. La siguiente, por favor, Erika. Bueno, si quieres, vele dando clic. Justamente para medir la variabilidad nosotros necesitamos un trazo de electrocardiograma a través del cual se puede ir calculando ese intervalo de RR. Los sensores de ANI, el objetivo que tienen es obtener esa medición del electrocardiograma. Entonces, idealmente se colocarían en el pecho del paciente a nivel de B1, a nivel de B5, para obtener justamente un vector que nos permita obtener el electrocardiograma. En el caso del monitor ANI, ustedes pueden observar el electrocardiograma, pueden observar que se está obteniendo la medición, o en el caso del módulo ANI para máximo, ustedes tienen un valor que es un 1 o un 0. Si el valor está en 1, significa que la colocación del sensor es correcta, que se está obteniendo la medición. Si el valor es 0, pues muy probablemente se tengan que reposicionar los electrodos o colocar ya sea algún tipo de gel o simplemente limpiar la zona donde se colocó el sensor porque no hay una buena calidad de señal. Pero una vez que se obtenga ese valor de 1, significaría que ya está teniéndose una buena medición y con esta medición ya el equipo va a proceder a hacer la detección del pico R, calcular el intervalo de tiempo de una R a la siguiente e ir generando un ritmograma que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Digamos, ejemplificando cómo lo vamos a ir observando, cómo se observaría, es en dos escenarios, dos pacientes con la misma frecuencia cardíaca, nosotros midiendo esa variabilidad vamos a poder observar esas diferencias entre cada uno de ellos. ¿Le puedes dar clic, por favor, Erika? Y si observamos, ese gráfico de la variabilidad es totalmente distinto. El ritmograma de un paciente con más variabilidad, como vendría siendo el caso del paciente del lado derecho, tiene ondas de mayor tamaño, tienen un mayor número de ondas, tienen mayor amplitud, mientras que el paciente con una menor variabilidad tiene un trazo mucho más aplanado, ondas de menor tamaño, de menor amplitud. Entonces, a pesar de que la frecuencia cardíaca es la misma, el ritmograma de cada uno de esos pacientes es totalmente distinto, ¿no? Y si nosotros analizamos esto y específicamente a través de un método de análisis espectral, lo convertimos a un espectro, vamos a poder obtener más información. ¿Le puedes dar clic a la siguiente, por favor? Entonces, este es el valor que se transforma a través de un análisis espectral a un espectro, valga la redundancia. Entonces, este espectro de frecuencia nos permite observar los distintos componentes. Por favor, la siguiente. Entonces, estos componentes que ya se han descrito
sobre la variabilidad, pues tienen que ver con qué tan rápidas son las ondas que se encuentran en cada uno de sus componentes. Y los componentes que se pueden observar son las ondas de muy baja frecuencia, que vendrían siendo las ondas más lentas, que van de los 0.04 Hz hasta los 0.04 Hz. Esas serían las ondas que se van a ver alteradas en algún escenario en que haya un cambio que tenga que ver con el sistema endocrino o cambios que tengan que ver con la termorregulación. Entonces, alteraciones, por ejemplo, por fiebre, modificarían ese componente, pero no estarían modificando ninguno de los otros que vemos en la gráfica, ¿no? Después tenemos las ondas de baja frecuencia. Las ondas de baja frecuencia van de los 0.04 Hz hasta los 0.15 y son las ondas que van a tener mayores cambios por distintos factores, ¿no? Habría cambios que tengan que ver tanto con sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático o con actividad barorrefleja. Entonces, por ejemplo, el uso de neumoperitoneo que llega a modificar la frecuencia cardíaca se va a ver ahí reflejado, pero no se vería reflejado en los otros componentes. Y después, las altas frecuencias es el componente de ondas rápidas. Las ondas que van de los 0.15 hasta los 0.4 Hz y que tienen que ver principalmente con actividad del sistema nervioso parasimpático o actividad de la respiración. Entonces, volviendo al escenario de un paciente que tiene una respiración controlada, ya sea de manera mecánica, porque está conectado a un ventilador o una máquina de anestesia, o porque tiene una respiración estable, pues realmente los cambios que se identificarían en ese componente van a tener que ver únicamente con el tono parasimpático en el paciente, ya sea el aumento en el confort, el decremento en ese confort, un mayor nivel de estrés o un menor nivel de estrés. Y después el otro valor, que es justamente uno de los valores que se le ha dado más importancia en los últimos años, tiene que ver con el poder de ese espectro o el nivel de tono autonómico que tiene el paciente. Entre más alto sea ese valor, significaría que ese espectro, digamos, es más amplio, que hay más poder y que hay mayor actividad autonómica en el paciente. La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esas altas frecuencias, vamos a poder obtener una medición que tenga que ver con el parasimpático o con la respiración del paciente. Y volviendo a este escenario donde la respiración está controlada, pues estas altas frecuencias tendrán que ver específicamente con el parasimpático del paciente. La siguiente, por favor. Y esto lo convertimos de manera gráfica a una curva que ustedes van a poder encontrar en el monitor ANI. Entonces, esa curva les va a expresar de manera gráfica, de manera visual y en tiempo real ese componente de altas frecuencias. Entonces, ahí ustedes podrían ver el parasimpático del paciente en donde... Pero tú puedes, sí. ¿Está conectado? Sí. La siguiente. ¿Te escucha en 30? No, tienes que repetir esa porque no te escucho. A ver, sí. Entonces, yo mencionaba que esta curva justamente se convierte de manera visual a un componente que van a poder observar en el monitor ANI. En esta curva ustedes van a poder observar en tiempo real el tono parasimpático del paciente. Entre más amplias en las ondas, mayor tamaño, mayor número de ondas, mayor es el predominio parasimpático en el paciente. Y entre menos número de ondas, entre más aplanada sea la curva, pues menor es ese parasimpático, mayor estrés, mayor requerimiento analgésico en el paciente o un simpático más activo. Entonces, esto está de manera visual y está en tiempo real. Esa curva les muestra los últimos 64 segundos del parasimpático del paciente. O sea, 1 minuto en tiempo real del parasimpático del paciente. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ahí, por ejemplo, en esta gráfica, podemos observar, la gráfica de arriba nos refleja un momento donde hay
menos parasimpático. Vemos que la curva se aplanó, redujo su tamaño. En este caso, ahí hay más estrés, ya sea estrés quirúrgico en el caso de cirugía, o un estrés fisiológico en el paciente que está haciendo que se reduzca ese componente parasimpático, mientras que en la gráfica de abajo observamos claramente cómo las ondas incrementan su tamaño, tienen mayor número de ondas. Entonces estamos viendo que aumentó el predominio parasimpático, ya sea porque se detuvo completamente el estrés quirúrgico, porque hay más analgesia en el paciente, o simplemente es un paciente que está en un estado de confort. Entonces ahí observamos que está presente ese predominio parasimpático. Entonces es una manera visual en tiempo real de ver ese componente parasimpático del paciente. ¿Sí? La siguiente, por favor. Pero bueno, fuera de lo visual, el equipo pues les va a dar un valor, les va a reflejar ese predominio parasimpático en un valor. En este caso, van a tener valores ANI instantáneos, que es el valor de color amarillo, y el valor ANI medio, que es el valor de los últimos 4 minutos, o el promedio de los últimos 4 minutos. Entonces, con el valor medio, el naranja, el promedio de 4 minutos, es con el que se titula la analgesia o el que está recomendado para titular la analgesia del paciente. Entonces, ese es el que habría que buscar mantener dentro de un rango específico que vamos a ver a continuación, ¿no? Mientras que el amarillo es el valor que permite predecir cómo se va a comportar el naranja. Entonces, por ejemplo, si el amarillo disminuye, pues el naranja también va a empezar a disminuir. Y en el caso del monitor, pues tienen aparte la curva que refleja en tiempo real cómo se presenta ese cambio en el parasimpático, ¿no? Es decir, en un escenario donde haya estrés en el paciente, lo primero que va a ocurrir es que la curva va a empezar a reducir su tamaño. Después, el valor amarillo va a empezar a caer y por último, el naranja será el que empieza a disminuir su valor. Y como vamos a ver más adelante, mientras el naranja no caiga por debajo de 50, que es digamos, el rango de corte, pues todavía no sería necesario modificar la analgesia. Pero si el valor naranja ya se encuentra por debajo de 50, ahí sí ya sería recomendable incrementar la analgesia de ese paciente, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso del módulo de ANI para root, ustedes van a poder tener solamente los valores del ANI promedio y del ANI instantáneo. Entonces realmente nada más van a tener las tendencias del parasimpático de los últimos 2 y últimos 4 minutos. Entonces con eso se guiaría la analgesia de los pacientes. La siguiente, por favor. Y bueno, ya me adelantaba, pero vamos a hablar de cuáles son los rangos para el manejo de los índices, ¿no? Entonces les mencionaba, entre más alto sea el índice ANI, mayor es el predominio parasimpático en el paciente. En este caso, un rango de 50 a 100 nos habla de que hay un predominio del parasimpático. También dentro de ese mismo rango es donde se ha podido identificar que pues los pacientes tienen un menor nivel de dolor en el postoperatorio, un menor tiempo de estancia en la recuperación y una mayor estabilidad hemodinámica. Por el otro lado, un valor por debajo de 50 no se estaría hablando de que hay estrés en ese paciente, de que se necesita más analgesia, hay algo que está generando disconfort o incluso estrés psicológico hablando de un paciente que esté despierto. Y si el valor de ANI llega a un punto de 30, es decir, si el ANI promedio, el de color naranja, cae a 30, esto ya nos permite anticipar cambios hemodinámicos hasta con 10 minutos de antelación. Antes, o sea, 10 minutos antes de que se presente la taquicardia o la hipertensión en el paciente, el ANI ya habrá avisado que hay demasiado estrés, que se necesitaba modificar algo. Entonces, hasta con 10 minutos de antelación se puede predecir ese cambio. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, en un paciente bajo sedación, o un paciente bajo anestesia general, el rango de analgesia óptima vendría siendo un rango de 50 a 70. Ahí es donde se estaría realizando una óptima titulación de los analgésicos en el paciente, no solo de opioides, sino también de fármacos como ketamina, como dexmedetomidina, lidocaína, etcétera, donde se está realmente logrando controlar el estrés de manera óptima en ese paciente y se está reduciendo la incidencia de complicaciones asociadas a la sobredosificación, ¿no? Entonces, un valor superior a 70
pues incrementa justamente ese riesgo de sobredosificación, o nos habla de que hay demasiada analgesia en ese paciente, que realmente no requiere en ese momento. Y de nueva cuenta, un valor por debajo de 50, pues nos estaría hablando de que hay estrés en ese paciente. La siguiente, por favor. Ahora, el valor de la energía. Tanto en el monitor como en el módulo, ustedes pudieron observar que se presenta un valor que es justamente la energía. Ya mencionaba que la energía tiene que ver con el tono autonómico. Entre más alto el valor, mayor es ese tono autonómico. El valor de la energía está en unidades de milisegundos cuadrados. Entonces, porque viene justamente esa medición de la variabilidad que está en milisegundos. Ahora, en este caso, entre más alto el valor de la energía, estaríamos viendo un sistema nervioso más activo. Entonces, un paciente despierto va a tener valores de energía más altos que un paciente inconsciente. Un paciente pediátrico, un paciente joven, tendrá valores de energía más altos que un paciente ya de la tercera edad, un adulto mayor. Un paciente deportista de alto rendimiento, un paciente que hace un entrenamiento físico, etcétera, tendrá valores más altos que un paciente sedentario. Y en general, un paciente sano tendrá valores más altos que un paciente con algún tipo de enfermedad, ¿no? Ya sea un paciente séptico, un paciente que ha tenido infartos, un paciente frágil, ¿no? Y es justamente aquí donde tiene relevancia la energía, donde se le empezó a dar importancia a la energía. Entonces, se empezó a observar que justamente esta energía estaba asociada con el grado de fragilidad del paciente. Entre más alto el valor, perdón, entre más bajo el valor, mayor era justamente el riesgo de fragilidad en el paciente. Y dentro de los estudios que se han realizado con la energía, pues uno de ellos fue durante la pandemia, en el cual justamente el doctor Caballero participó, en el cual pues estos pacientes con una energía baja, con COVID, pues tenían un mayor riesgo de mortalidad. Y vamos a ver más adelante que justamente se observó que la energía podría discriminar con mayor sensibilidad y especificidad el riesgo de fragilidad del paciente comparado contra alguna escala como es la escala SOFA, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, en el caso del monitor, pues así vamos a obtener la información. Vemos que todo parte a partir del electrocardiograma. A partir de este obtenemos la medición de la variabilidad, obtenemos el componente del parasimpático en tiempo real que se puede observar en el monitor y los índices ANI que reflejan el parasimpático en valores promedio. Pero así vamos a obtener toda esta medición. La siguiente, por favor. La colocación de los sensores. Tanto el monitor como los sensores ANI son diseñados para pacientes de 2 años en adelante. Entonces, cualquier paciente de manera independiente al peso, siempre y cuando sea mayor a 2 años, se puede monitorizar con ANI, ya sea en la versión monitor o en el módulo. Y la colocación, pues ya lo mencionaba, busca obtener un trazo de electrocardiograma. Entonces, lo ideal sería colocarlo pues en el pecho del paciente, en este caso a nivel de B5, B1, o en la espalda, dependiendo de pues, los requerimientos, ¿no? O el acceso que se tenga a la zona donde se va a colocar el electrodo. Ahora, estos electrodos, lo recomendable sería cambiarlos en el caso de terapia cada 24 horas, que sería el tiempo ideal para hacer el cambio del sensor, o en el caso de cirugía, pues sería usarlo uno por paciente. El siguiente, por favor. ¿Cuáles son las limitantes? Las limitantes para el uso de ANI tendrían que ver justamente con alteraciones del ritmo sinusal. Estaríamos hablando de pacientes con arritmias no controladas, pacientes con marcapasos o en algún paciente más para quirófano en el cual se tuviera que utilizar bomba cardíaca extracorpórea, ¿no? Entonces, ahí no se podría utilizar ANI. Otro escenario donde el valor del ANI no sería interpretable, pues sería en pacientes con apnea. Entonces, se podrían observar alteraciones en el valor de ANI que tuvieran que ver con la apnea y no precisamente con algún tipo de estrés, y entonces en ese momento no sería interpretable el valor. Pero fuera de esos escenarios, el ANI se puede utilizar con cualquier tipo de pacientes. Pacientes con uso de betabloqueo crónico se puede utilizar, pacientes con perfusiones de aminas también se puede utilizar, cualquier otro tipo de escenario se puede usar el equipo, ¿no? Entonces, sí habría alteraciones, por ejemplo, con bolos de atropina, bolos de efedrina, se verían decrementos en el valor asociados al medicamento, pero pasado el tiempo de efecto del medicamento, pues realmente sería totalmente interpretable el valor.
La siguiente, por favor. Ahora, en este caso, dentro de las publicaciones disponibles respecto a ANI, vamos a poder encontrar que en cuanto a nocicepción o control del estrés quirúrgico, pues realmente es la tecnología con más publicaciones disponibles de manera independiente, ¿no? En este caso, a enero de este año, 238 publicaciones de manera independiente ya presentes y 5 recomendaciones por distintas sociedades médicas. Como podrán observar en los números, pues realmente el enfoque en cuanto a publicaciones va más hacia la parte de anestesia. En la unidad de cuidados intensivos, a enero de este año, pues realmente solamente había 23 publicaciones ya disponibles, pero también en otros escenarios con pacientes conscientes, en áreas de maternidad, en la parte de neonatos con 25 también publicaciones, y en áreas de cuidados paliativos también se ha visto el uso de ANI, ¿no? Para poder controlar el estrés en estos pacientes. Dentro de las recomendaciones, pues están las recomendaciones de la Sociedad Española de Anestesiología, el Ministerio de Salud de Corea del Sur, la Sociedad Internacional para la Anestesia Pediátrica y la Sociedad Nacional de Terapia Intensiva para el Manejo de Paciente COVID de España, así como dentro de las guías de prevención del dolor, delirio y disrupción del sueño en la terapia intensiva, se incluye el uso de ANI, ¿no? Entonces podemos ver que es una tecnología con bastantes publicaciones presentes. La siguiente, por favor. Estos son en general los beneficios demostrados del uso de ANI. Entonces, que van desde la reducción del consumo de los opioides, el menor nivel de dolor en el postoperatorio del paciente, la capacidad que ya mencionaba de anticipar los cambios hemodinámicos en el paciente, la reducción de la incidencia de náusea y vómito postoperatorio, así como temblores, la reducción del tiempo de estancia en la recuperación, la capacidad de determinar la etiología de un evento hemodinámico. En este caso les puede ayudar para determinar en qué momento una taquicardia o una hipertensión realmente tienen que ver con un requerimiento analgésico y en qué momento no. Y la capacidad de predecir el nivel de dolor post-extubación del paciente, así como mantener la estabilidad hemodinámica e incluso pues reducir el consumo de analgesia postoperatoria, ¿no? Entonces ya en esos escenarios son de manera general los beneficios de ANI. La siguiente, por favor. Ahora, pues, ¿por qué utilizar ANI para medir la nocicepción o el estrés en el paciente? En este caso, pues, vamos a ver este estudio de 2017 de la doctora Funke, que habla de distintas tecnologías que se compararon para detectar la nocicepción en el paciente y se compararon justamente con la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Que a día de hoy, pues, son el gold standard para identificar el estrés en el paciente. Inicialmente, pues con pacientes solamente sedados con propofol, se administra un estímulo tetánico intracutáneo y vemos que la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que son las líneas punteadas de color amarillo y de color rojo, que se observan, tienen una menor área bajo la curva, tienen una menor sensibilidad y especificidad que el ANI, que es la curva de color rojo. Y conforme se va administrando el opioide, en este caso remifentanilo, a estos pacientes, se administra de nueva cuenta el estímulo tetánico e intracutáneo, observamos que los parámetros hemodinámicos se van hacia la línea media, realmente pierden esa sensibilidad y especificidad, mientras que el ANI, que de nueva cuenta es la curva roja, vemos que tiene la mayor sensibilidad y mayor especificidad. O sea, realmente es la medición más sensible y específica para poder detectar la nocicepción en el paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí de manera general los beneficios, pues el utilizar en este caso el ANI dentro de quirófano para titular la analgesia en el paciente, pues trae beneficios en la reducción de analgesia postoperatoria, la incidencia de náusea y vómito postoperatorio y la incidencia de temblores, así como de puntajes de dolor en el paciente sometido a la minectomía, ¿no? Pero le das la siguiente, por favor. En este caso, para terapia intensiva realmente las distintas publicaciones que hablan del uso de ANI van enfocadas en dos vertientes principales. Una es la de detectar el estrés o la nocicepción en el paciente en terapia intensiva, o ya sea titulando los analgésicos o
como vamos a ver más adelante, en el uso que tiene justamente como un detector de fragilidad en el paciente, ¿no? O poder ser un apoyo para determinar qué tan frágil es un paciente. En este caso, tanto este estudio que vemos aquí en pacientes con ventilación mecánica, con herida traumática cerebral, se puede observar cómo el ANI realmente detecta los estímulos nociceptivos a los que está siendo sometido el paciente y que realmente de manera independiente se puede obtener esa medición de nueva cuenta más confiable que la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La siguiente, por favor. De nueva cuenta, el detectar ese estímulo nociceptivo en el paciente bajo sedación, aquí vemos cómo se presenta un decremento en el valor del ANI ante la estimulación, en este caso la colocación de un catéter al paciente que está sedado. Vemos cómo el ANI se disminuye en el T2 y de nueva cuenta se incrementa una vez que se finaliza ese estímulo quirúrgico, bueno, ese estímulo nociceptivo. La siguiente. Y de manera general, en más de 300 estímulos a pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, pacientes críticos, a los cuales se les monitoriza con el ANI, pues se puede observar que tiene esa capacidad de detectar los estímulos a los que está siendo sometido el paciente y por ende puede ser justamente una herramienta para controlar ese estrés al que se está sometiendo el paciente y buscar titular la analgesia de aquellos pacientes en los que sea necesario, ¿no? La siguiente, por favor. Y de nueva cuenta vamos a ver que el ANI pues sigue siendo utilizado para poder titular el nivel del estímulo nociceptivo, el estímulo doloroso al que se está sometiendo al paciente y vemos cómo el ANI comienza a disminuir conforme también el puntaje de dolor, en este caso con una escala numérica, pues también va disminuyendo. Va aumentando en este caso, perdón. La siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo de gráficos que se obtienen del monitoreo con ANI. O sea, ustedes pueden obtener del monitor los datos de cómo se presentó el monitoreo y vemos de manera clara en este ejemplo cómo durante la colocación del sensor se mantiene en 70 el valor, empieza a reducirse porque se incrementa el nivel de estrés del paciente, se administra un bolo de analgésico, incrementa de manera drástica el valor, incluso superando el rango de 70, y conforme va transcurriendo el tiempo, el valor empieza a disminuir y al momento de que se inicia el baño del paciente, pues realmente es cuando cae un poco por debajo de 50, pero posterior a eso, pues se vuelve a incrementar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un caso de paciente en terapia intensiva, el cual fue monitorizado con ANI, y donde podemos ver cómo los distintos escenarios o los distintos procedimientos que se van realizando se pueden identificar en el monitor, se pueden ir grabando y se puede obviamente tener esta información para el análisis, ya sea para el estudio en un protocolo o simplemente como registro de cómo se está manejando al paciente en la terapia, ¿no? La siguiente, por favor. Y el otro escenario en el cual se ha utilizado el ANI es justamente como un indicador de prognosis de mortalidad en el paciente, ¿no? Entonces, para ver qué tan frágil se encuentra el paciente, esto derivado de la información que ya existía sobre variabilidad en pacientes en terapia intensiva, donde ya se había observado que aquellos pacientes en la UCI con un bajo nivel de energía o un bajo poder del sistema nervioso autónomo y un bajo predominio, perdón, bueno, en este caso un alto predominio del parasimpático, tenían una mayor mortalidad y aquellos pacientes con una energía alta y un parasimpático controlado tienden a tener mayor supervivencia, ¿no? Entonces, justamente esta medición del sistema nervioso autónomo y en específico del parasimpático permite ya tener esa información. La siguiente, por favor. Lo cual también se ha visto en pacientes con sepsis o en pacientes con infarto al miocardio, ¿no? De nueva cuenta, ahí se veía este escenario donde los pacientes con una baja energía y un alto parasimpático, pues tenían una peor prognosis, en este caso en sepsis. Y la siguiente, por favor. También justamente en pacientes con distrés respiratorio. Entonces, de nueva cuenta, en todos estos escenarios, una energía baja y un parasimpático alto daba un indicador de pues un aumento en el riesgo de mortalidad del paciente, ¿no? Entonces, el medir esto se observaba en distintos escenarios. La siguiente, por favor.
así como para poder incluso predecir el destete del ventilador mecánico en el paciente, ¿no? Entonces, aquí también es otro escenario donde se ha utilizado la variabilidad para poder identificar en qué momento puede ser el paciente apto al destete. En este caso, de nueva cuenta, pacientes que tenían una energía muy baja y un parasimpático muy alto tendían a justamente tener un retraso en el destete, y de aquellos que lograban ser extubados, los que tenían una energía más baja requerían una reintubación en las 72 horas posteriores, ¿no? Entonces realmente también podría ser otra área donde se podría aplicar justamente esta medición del sistema nervioso autónomo. La siguiente, por favor. Y bueno, de toda esta evidencia, pues ya surge la publicación de 2021, en donde ya realmente se habla del uso de ANI en el paciente con COVID, ¿no? En esta publicación, pues justamente también participa el doctor Caballero, ahí en el Hospital Universitario del Valle de Lili, donde se observa que el valor de ANI, aquellos pacientes con un ANI alto y una energía baja, pues tendrían a tener un peor pronóstico, ¿no? Y que la energía en sí, aquellos pacientes con una energía por debajo de 0.41, pues eran los que tenían un peor pronóstico, ¿no? Y que era más sensible y específico que utilizar solamente la escala de SOFA, y que además si se combinaba estos valores con los valores hemodinámicos, con la escala de SOFA, pues se tenía una mayor sensibilidad y especificidad, como vemos en la última curva, ¿no? La siguiente, por favor. Pues ya a manera de resumen, pues justamente cuando estamos hablando de ANI, pues estamos hablando de una medición fisiológica, en este caso una tecnología con más de 200 publicaciones independientes, que está validado tanto para pacientes adultos, pediátricos e incluso para neonatos, en el caso del monitor NIPE, que también es de Medoloris, en distintos escenarios como anestesia, cuidados intensivos, cuidados paliativos, para distintos tipos de manejos de fármacos, tanto para pacientes con perfusión o en el caso de quirófano con anestesia general balanceada. Está validada ante la FDA, está presente tanto en versión de monitor como en versión modular, y realmente pues es una tecnología mucho más precisa para detectar la nocicepción que la hemodinamia. La siguiente, por favor. Y bueno, y pues ya aquí terminaría mi presentación. Me gustaría saber si quedan alguna duda, alguna pregunta, para poder responderlas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muy claro. No, de nada. No sé, René, Jorge, Brian, profesores. René, tú, dudas. Venga para acá porque no me voy. Ya el doctor René aquí viene a hacer una participación. Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué tal, en la guía de sedación y analgesia y prevención del delirio donde adquiere el paciente que está en función, ¿sí? Perdón, me empiezo a escuchar entrecortado, doctor. ¿Verdad? No, decía que la guía institucional Sí. el manejo de la analgesia, de la sedación y prevención del delirio de los pacientes ya está. Sobre todo para los pacientes que están en sedación profunda. Entonces, en la idea, esto va junto con un proceso de educación con el personal de enfermería también, para hacerlo más dinámico pues, en nuestros pacientes, con la idea de disminuir el consumo de opioides, ¿sí? Y que pensamos que eso puede generar finalmente impactar el disminución de la incidencia del delirio, ¿sí? Y también que tiene que ver con la parte de la humanización de la UCI. Muchas gracias, profesor René. Los estudiantes, aquí estamos con estudiantes de pregrado. ¿Han oído de la tecnología? ¿No?
los compañeros residentes de primera y segunda especialidad. ¿No? Pero definitivamente, Roberto, tenemos un abanico de posibilidades con el ANI aún de estudio, creo yo, de validación. Por ejemplo, en el caso de nosotros, vamos a compararlo con una prueba estándar de dolor en pacientes en ventilación mecánica que se llevan a extubación temprana, que son los pacientes de cirugía cardiovascular. Entonces queremos compararlo con la medición estándar que es la prueba del SICOP. A ver cómo nos va con el ANI, si nos va mejor, con menos requerimientos de opiáceos y de sedación. De pronto, en el transcurso de la semana te compartimos el protocolo del estudio, ya tiene financiación y de pronto para que nos des tu opinión antes de empezarlo. Este estudio se va a hacer conjuntamente con el doctor René, la doctora Sandra Lozano, que no nos acompañó y... ¿Ah, sí? Nos acompañó, perdón, nos acompañó, pero virtual, qué pena. Sí, no, digo, definitivamente creo que tienen una herramienta a la cual le pueden sacar mucho provecho. Ustedes que ya también tienen la experiencia en este protocolo con el tema de COVID, o sea, realmente les va a apoyar mucho en lo que mencionaba el doctor René, en temas de humanizar, individualizar el manejo de los pacientes en la UCI, en reducir el consumo de los opioides. Realmente yo creo que tienen mucho por sacarle provecho y con mucho gusto estaremos para apoyarles. Digo, esperemos próximamente ya estar allá de manera presencial para darles ese acompañamiento. Pero de verdad, o sea, yo creo que ya ahorita conforme vayan iniciando, se vayan familiarizando con el equipo, pues realmente les van a ir surgiendo muchas ideas y muchas también pensamientos de cómo sacarle el máximo provecho, porque realmente le pueden sacar bastante, ¿no? Gracias. No sé si Sandra tiene alguna pregunta en el chat. Sí, claro, Sandra, ya la tenemos, ya te la paso. Esta charla de Roberto queda grabada, la vamos a poner en el canal y lógicamente te la paso también si la quieres volver a ver. Te voy a activar el audio para que hables. Ahí puedes hablar. ¿Tienes el audio? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, doctores? Bueno, muchas gracias, Roberto. Estaremos en contacto. Más tarde te escribo. Quedamos para la revisión del... ¿René? Perfecto. Sí, claro que sí, doctor. El día jueves tenemos lo de Cellline, también se les enviará la respectiva link y acá. Y es el otro monitor que también estamos utilizando de la mano con Ani. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Listo, pues muchas gracias y buen día a todos. Hasta luego.